Estoy más nervioso ahorita de estar enfrente de ustedes y enfrente de tantas pastoras. Estoy jugando. Pero es una bendición, lo cuento como un privilegio y una tremenda oportunidad para, para ser de ayuda y de bendición para ustedes, si Dios me permite. Entiendo yo la importancia que es una dama, una mamá, una esposa, y lo comprendo muy bien. Entonces quiero ser de ayuda a su vida. Entonces, si me permiten, vayan conmigo a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. En el versículo 14 nos dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y que me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Querida hermana, nos toca hablar esta mañana sobre el tema arraigados al diseño de Dios. Recuerdo ver a mi esposa coser culottes para mis hijas, vestiditos para mis hijas, perdón. Y recuerdo que ella usaba un patrón, un papel, sea que lo conseguía o lo compraba en la tienda, y a base de ese patrón, que era realmente la clave de poder hacer lo que quería hacer, se guiaba por ese patrón y cortaba la tela, y así terminaba haciendo lo que ella quería hacer. Después de hacerlo tantas veces, pues ya no ocupas tanto el patrón, ya puedes guiarte por el mismo diseño que salió. Y recuerdo qué tan importante era esa hoja de papel. Quizás para alguien que no sabe coser es irrelevante, pero para alguien que necesita coser y hacer algo para ropa, ese patrón pues es suma importancia. Alguien tomó el tiempo de hacer las medidas, las instrucciones en ese papel, para que alguien más con quien no iba a hablar o platicar podía guiarse por ese papel para hacer un vestido o lo que iba a hacer con ese patrón. De la misma manera, Dios es el arquitecto de nuestra vida. Él es el autor, dice la Biblia, el consumador de nuestra fe. Él es el que quiere moldearnos conforme a su propósito. Y Él tiene un diseño específico que no nos pide permiso a nosotros por qué y qué es lo que quiere hacer, pero ya está establecido. Quiero hablarles sobre eso esta mañana. Padre, por favor, bendice la enseñanza de tu palabra en este momento. Despiértanos, Señor. Después de una noche de descanso, a veces nos cuesta en la mañana a poder captar todo lo que se nos habla. Pero ayúdanos, mi Dios, a tener el interés suficiente para no escuchar al predicador, sino para alcanzar a escuchar tu voz. Obra, Señor, te lo ruego, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Antes que usted y yo fuésemos creados, Dios escribió nuestra vida. Él es el autor y consumador de nuestra fe.
planeó y diseñó su voluntad para cada uno de nosotros y cada una de nosotras. No hay realmente nada que pueda detener lo que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Solo usted y yo somos los que podemos estorbar y detener su voluntad. Si nosotros resistimos a no hacer y vivir conforme a su voluntad, de confiar en los planos divinos de Él y no el de nosotros. Usted y yo estamos en los planes de Dios y es un proyecto continuo que se va realizando cada día, cada mañana, cada tarde, cada circunstancia y cada prueba, cada momento de nuestras vidas. Él está como un diseñador cortando la tela, haciendo lo que Él puede ver finalizado. Recuerdo la historia del doctor Jack Hyles cuando él cuenta que como niño pasaba por la recámara, por la sala antes de dormirse, ya momentos antes de ir a dormirse, y miraba que su mamá, que realmente era su maestra, su papá estaba fuera de su vida, tenía problemas con el alcoholismo y su mamá realmente lo crió en muchas maneras. Pero ella se sentaba en su sofá y él, muy pequeño, se ponía a tejer. Y él pasaba por la sala y solo quizás al alcance de su cintura de ella, pero miraba para arriba que ella estaba haciendo algo con sus manos cada noche y colgaban solamente hilos. Miraba cada noche que pasaba eran más los hilos y le preguntaba: mamá, ¿qué estás haciendo? Y decía: no te preocupes, ya cuando termine te lo voy a demostrar, vete a dormir. Y así cada noche miraba más y más hilos colgar y él decía: qué terrible se ve eso, que no tiene nada de sentido lo que estoy mirando, es puros hilos colgando. Y decía: mamá, ¿qué estás haciendo? Se ve terrible lo que estás haciendo. Y decía: no te preocupes, te lo voy a enseñar cuando he terminado. Y así es nuestras vidas. Cuando miramos lo que Dios está haciendo, no logramos entender realmente el por qué o qué es lo que quiere hacer con esto, que es muy amargo, muy difícil de tragar, por decir, y soportar. Y vemos que solo es puro caos y inmediatamente comenzamos a atribuir todo lo que está pasando a quizás nuestras malas acciones o quizás faltas en nuestra vida, quizás errores o malos momentos o qué hicimos mal, y comenzamos a tratar de arreglar el rompecabezas nosotros mismos porque no tiene sentido lo que estamos viendo en nuestra vida. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Cuando ella por fin terminó lo que estaba haciendo esa noche, le dijo a su hijo Jack, le dijo: súbete para acá arriba, te voy a enseñar lo que he estado trabajando. Y cuando él se subió al sofá y miró de la vista, el punto de vista de ella, miró él lo que estaba haciendo ella por tantos días y noches. Se quedó maravillado y dijo: mamá, qué precioso lo que es. No puede ser esto lo mismo. Y volteaba a ver los hilos. Qué precioso lo que has estado haciendo. Y así es el Señor con nosotros. Dios está constantemente obrando su diseño. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer y romper lo que tiene que romper y quebrar lo que tiene que quebrar, como el alfarero, el barro en sus manos. Y a veces es muy difícil pasar por esos momentos de quebrantos y dificultades, pero Dios nos ama y Dios quiere terminar su obra maestra en nuestras vidas. En Salmo 139, por favor, Salmo 139, si pueden ir conmigo ahí. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Dice la palabra de Dios, versículo 13, es un precioso capítulo de la Biblia, uno de mis favoritos sinceramente, pero voy a comenzar leyendo el versículo 13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado, salud, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Están leyendo conmigo, hermanas? Sin faltar una de ellas. Cuán preciosos
me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista está expresando maravillado de la gran obra que Dios está haciendo, que Él está con él desde el principio de su concepción, y cada día y cada noche, de enfrente, de atrás, de al lado de Él, por abajo, por encima, por dentro. Dios está con nosotros, y Él está tratando de expresar la grandeza de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene un plan divino. Como arquitecto y constructor de nuestras vidas, somos un proyecto planeado en sus manos. Me encanta este púlpito. Lástima que no lo podemos comprar y llevarnos con nosotros, ¿verdad? Pero qué tremendo trabajo. Alguien tomó el tiempo de hacer este púlpito, de cortar, de hacerlo. Es muy pesado, creo yo, y qué preciosa obra. Ahora está ya finalizado, pero puedo imaginar la persona que comenzó, ¿verdad? Te tuvo que comenzar a visualizar lo que iba a hacer primero, y comenzar a cortar y a lijar y a refinarlo para poder tener algo especial para este tema de la conferencia. Así es la obra de nosotros. Muchos queremos el producto final, pero no es muy agradable la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que tiene que hacer, las cosas que tiene que quitar de nuestras vidas, las cosas que tiene que romper de nuestras vidas, las cosas que tiene que lijar y cortar y moldearlo de acuerdo a lo que Él quiere diseñar. Él tiene aquellos planos divinos de nuestras vidas en sus manos, y Él va a usar todas las cosas necesarias para cumplir su propósito. En Salmo 138, note conmigo ahí, nada más creo que estamos ahí. Salmo 138 dice la palabra del versículo 8. Jehová cumplirá su propósito, ¿qué, hermanas? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es un Dios de diseño, un inigualable creador, y está atentamente haciendo una obra maestra. No es nuestro trabajo entenderlo, ni Dios tiene que explicarse. Nuestro trabajo es simplemente confiar en Él. Por esto me encanta Romanos capítulo 8, 28, donde dice y sabemos, no dice y entendemos, dice simplemente y sabemos que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Querida hermana, escúcheme, yo quiero hablarles sobre ese tema de arraigarnos en el diseño, al diseño de Dios. Porque a veces no vamos a entender todo lo que Dios está haciendo. A veces no nos va a gustar, no nos va a agradar el por qué Dios demanda de nosotros, por qué Dios exige de nosotros. Y como hijas, Dios a quien ama va a disciplinar. ¿Quién le gusta la disciplina, verdad? Yo recuerdo cuando yo era disciplinado, no era agradable para nada. Yo corría para esconderme de mi mamá o de mi papá, y cuando no me alcanzaba mi mamá, usaba su chancla y de alguna manera llegaba donde yo estaba. No sé cómo le hacía, pero me escondía y de todas maneras a mi papá, no contrario, él me buscaba y me correteaba, y yo me quería meter atrás del sofá para que no me alcanzara el cinturón, y cuando me quería pegar y me agarraba, me le pegaba bien pegadito para que los golpes no fueran tan fuertes, y entonces cuando él se pegaba a él mismo por pegarme a mí, me iba peor. Y entonces, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestros padres, aunque nos amaban, no eran cristianos, pero nos disciplinaron duro, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que me porté tan mal que mi papá estaba poniendo un clavo y un fierro arriba en la parte de la sala, y le dije: papá, ¿de qué es eso? Y dice: es que de aquí te voy a colgar, hijo. Y yo estaba diciendo, de verdad, yo miraba su seriedad y yo creía que era posible.
¿verdad? Las cosas, que las historias puedo contarle, ¿verdad? Gracias a Dios no nos pasó nada, estamos vivos, ¿verdad que sí? Esta pierna es falsa, pero no se crea. Pero ¿qué sería de nuestra vida sin la disciplina de nuestros padres? Dios nos ama de la misma manera. Y Pablo dice algo aquí en el capítulo Romanos 9 que realmente me llamó mucha la atención. Sinceramente es algo que Dios me habló a mí. Y realmente no he podido pasarlo, no he podido masticarlo suficientemente bien. Y quiero compartir dentro de este tema que tenemos esta mañana, esta pregunta que Pablo hace. En el versículo 22 de Romanos 9, Pablo dice esto: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo hace una pregunta quizás muy sencilla, pero muy profunda a la vez. ¿Qué si Dios quiere? Este pasaje nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la supremacía de Dios, su autoridad y control absoluto sobre todas las cosas en el universo. En Salmo 115, versículo 3 nos dice la Biblia: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, nos dice el libro de Eclesiastés. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justas y verdaderas son tus caminos, Rey de los santos, nos dice Apocalipsis. Pensé que estaba hablando algo ella, pero es un ruido ahí atrás, ¿eh? Salmo 139, versículo 14. Dice la Biblia: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué si Dios quiere, hermana? Quiero someterle esa pregunta dentro del tema de esta mañana. ¿Qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere cambiar nuestros planes para manifestar su bondad? No es agradable. Vayan por favor a Juan capítulo 11, por favor. Esta es la historia de Marta, María y su hermano Lázaro, que estaba muy enfermo, y Marta y María le mandan una carta a Jesús que no está muy lejos de su distancia, un recado o un aviso, y en su mensaje hacia él le encargan, le dice: mira, en el versículo 2 le dice: María, cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue lo que ungió al Señor con perfume, enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Yo creo que Marta y María sabían que Jesús sanaba, obviamente, y que cambiaba vidas. Las vidas de ellas habían sido transformadas, y le mandan al Señor diciendo: de seguro lo que esté haciendo el Señor va a parar y va a venir a ayudarnos, porque Lázaro no es cualquier otro, es su amigo de él. Quisieron usar palanca con el Señor. Quizás pensaron: como nosotros nos conocemos y ha estado en nuestra casa y nos conoce más personalmente, sin duda alguna Él va a contestar nuestra oración, va a venir y va a ayudarnos para que Lázaro no llegue hasta la muerte. Pero en el versículo 4, del versículo 3 al 4, el Señor cambió los planes de Marta y María. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y noten lo que sigue en el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y Lázaro. Como que Dios nos dio este versículo 5, para recordarnos: estoy a punto, Marta y María, de voltear tu vida de arriba hacia abajo. Estoy a punto de hacerte llorar, de llevarte a un lugar que no vas a querer, no te va a agradar. Vas a perder a tu hermano, vas a pensar que está muerto. Estoy a punto de hacerte sufrir. Quiero recordarte que te amo.
Y Dios cambia los planes de Marta y María y permite que esta enfermedad llegase a lo que ellas miraban, la muerte y el quebranto. Y la historia lo conocemos como Marta enfrenta al Señor cuando por fin llega y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no estuviera muerto. Y luego María enfrentando de la misma manera al Señor, quizás con un espíritu diferente, ya que María era la que estaba siempre a los pies del Señor. Y qué precioso la historia de la diferencia de las dos mujeres. Sin embargo, las dos contestaron de la misma manera: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no estuviera muerto, estuviera vivo. El Señor cambió los planes de ellas para mostrarse bondadoso, fuerte. En Isaías 55 nos dice la palabra de Dios. Isaías 55, por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche, querida hermana, nuestro deber es arraigarnos a su diseño por nuestras vidas, para nuestras vidas, y no tratar de encontrar explicaciones o tratar de saber cuál es el fin. Si es un asunto en la vida de nuestros hijos, si es un asunto en nuestro matrimonio, si es un asunto como familia, si es un asunto ministerial, que la iglesia está pasando por una prueba. Las cosas grandemente han cambiado, han cambiado según lo que nosotros esperábamos. No queríamos esto. Hemos trabajado realmente para evitar todo lo que está pasando. Sin embargo, estamos sometidos a algo que no nos agrada. Mi hermana, escúcheme. Dios a veces, Él quiere y necesita cambiar nuestros planes para mostrarse bondadoso en nuestras vidas. Él quería en el momento ver el quebranto de Marta y María, quería exponer el quebranto, quería que la gente que se reuniera a ellos por compasión y estar en lloro por Lázaro. Él quería y sabía que llegaría el momento donde él pudiera levantarlo de la tumba, y clamó el Señor: Lázaro, sal de esa tumba, y que la gente lo iba a escuchar, y Lázaro sale milagrosamente y es levantado la muerte. Y qué tremendo milagro, y Dios fue glorificado, dice la palabra de Dios, y se extendió su fama y fue publicado la fama del Señor. Eso sucedió, pero tuvo que pasar a través del dolor y quebranto de Marta y María. El diseño de Dios muchas veces es muy difícil. Pienso en Esther, que una jovencita que se creció como huérfana y ahora está en el palacio del rey, con todos los lujos de detalles de estar dentro del palacio, siendo preparada para ser la esposa del rey. Tantas bendiciones que ahora puede ella disfrutar, por decir, y ahora tiene que dejar ir todo. Y Mardoqueo le dice: hay un cambio de plan, ve a ver al rey. Y Esther dice: ¿cómo voy a ir a ver al rey? Si él no me ha invocado, yo seguro voy a caer muerta, me van a matar, y a menos que él extienda su cetro, no hay esperanza, y no hay por qué yo vaya para allá. Yo tengo todavía mis oídos resonando que se deshizo de su otra esposa, y no, yo cómo me voy a atrever. Pero ella tuvo que confiar en el plan de Dios, tuvo que confiar en la causa de Dios y de su pueblo antes de pensar en ella misma, y riesgó todo para hacerla por el instrumento, que Dios podría usar. Escucha, hermana, a veces Dios quiere cambiar nuestros planes para mostrar su bondad. Siempre me recuerdo de la historia del pastor Wilkerson y su esposa, cómo ellos perdieron a su hijo Tyler de 17 años de edad. Algo que nunca se nos olvidará, obviamente, algo muy traumático para la vida de nuestra iglesia y mucho más para la familia de ellos. Y yo recuerdo todos los eventos de esa experiencia, y desde el momento que nos dieron el anuncio y las palabras del pastor Wilkerson, que nos dejó saber qué pasó esa noche, y las experiencias que sufrieron al tener que contarle que su hermanito había muerto a cada
uno de sus hijos y al despertar por la mañana tener que darles ese aviso y luego decidir él que vamos a ir a ganar almas, y llegaron a la iglesia donde estaba un cuarto lleno de personas y esperando salir a ganar almas y queriendo cantar como solíamos hacer en esa reunión, pero no podía salir el canto de nuestra garganta porque había nudos en nuestra garganta con el dolor que sentíamos por ellos y la pérdida que mirábamos que estaban sufriendo. Y de repente entra el pastor Wilkerson con su esposa al cuarto con su familia y toma el púlpito y nos agradece por ser sus amigos y estar en los momentos más difíciles de su vida, y nos quedamos asombrados. ¿Qué hombre, qué familia pudiera hacer esto? Yo estuviera en la casa lamentando, estuviera con mi familia llorando, pero él está aquí en la reunión de ganancia de almas. Recuerdo el servicio fúnebre, cómo estábamos todos ahí, el auditorio lleno de personas, otra capilla llena de personas, no había lugar, muchas amistades y pastores habían llegado, la iglesia entera estaba presente para estar al lado del pastor y su esposa, y tuvieron el servicio fúnebre y recuerdo el pastor pararse a dar unas palabras, agradeciendo a las personas y pidiendo sus oraciones, y luego él dijo: voy a intentar cantar un canto que mi esposa ha estado escuchando y que me ha pedido, ha querido que alguien cante este canto. Y se intentó a comenzar a cantar: en medio de los valles, bueno es Dios. En medio de los valles, Él es fiel y amor. Él lleva de la mano fiel. Y comenzó a llorar. No pudo terminar el canto, y de repente nosotros estamos en el auditorio y se escucha gemidos, se escuchan lágrimas, quebrantos, y yo tenía lágrimas, mocos saliendo de la nariz, estaba totalmente quebrantado. Miré a mi lado, mis hijos llorando, mi esposa y toda gente quebrantados por el momento. Sentíamos el pecho ardiendo por el pastor que estaba quebrantado y estaba llorando y tratando de cantar un canto, y de repente su esposa se para en medio del servicio y se levanta y pasa por el cuerpo de su hijo y se sube arriba a la plataforma, y pensamos que iba a ir a rescatar a su esposo y bajarlo para abajo, pero se para a su lado y comienza a cantar con una sonrisa y lágrimas en sus ojos: en medio de los valles, bueno es Dios. En medio de los valles, Él es fiel y amor. Nos lleva de la mano Dios, tal lo prometió. En medio de los valles, bueno es Dios. Y terminaron el canto y se bajaron, y estábamos tan impresionados. Nunca habíamos mirado tal cosa, tal firmeza, tal convicción, tal gozo. Y miramos y cómo es posible, y ahora lo entiendo y lo entendí quizás a través del tiempo. Cómo es que esta parejita pudiera pasar tal quebranto. Es que estaban arraigados en el Señor. Él es el diseñador, y cómo el barro va a discutir con el alfarero. Cómo nosotros vamos a pedirle al Señor: Señor, no me gusta esto, no quiero que hagas esto, Señor. No, ¿quién somos nosotros para discutir con nuestro hacedor, con el alfarero, cuando Él siempre ha sido bueno con nosotros? Ellos confiaron en el Señor. A veces Dios cambia nuestros planes para mostrar su bondad. Que si Dios quiere quitar nuestro todo para moldearnos a su modo. Job capítulo 2, por favor. Job capítulo 2. Job capítulo 2, por favor. Vayan corriendo ahí. Job capítulo 2. Job capítulo 2, por favor. Siempre he escuchado mensajes que hablan mal de la esposa de Job, ¿verdad? Pero al escuchar y a leer bien este pasaje y entender lo que estaba pasando, puedo entender más a fondo el porqué de esta mujer, que creo que fue una buena mujer. Job capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 9: por fin rompe el silencio.
Escuche bien, por fin rompe el silencio, por fin deja la Biblia y la historia de Job a hablar a la esposa de Job, perdón, y vemos cómo pierde todo, vemos cómo pierde sus bienes, pierde sus ganancias, sus siervos, sus hijos. Está quebrantado Job y llega al punto donde declara el famoso versículo que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y su esposa estaba escuchando las mismas palabras cuando fueron declaradas, y quizás asimilando todo lo que está pasando y viendo la tumba de 10 hijos y sintiendo el dolor. Una cosa quizás es perder una criatura, pero 10 el mismo día. No hay, humanamente hablando, quizás una mujer que pudiera decir: yo pudiera pasar esa prueba. No, yo he visto hermanas y hermanos y familias perder una criatura. He visto familias perder hijos múltiples en accidentes, y es algo que no se puede explicar y no hay palabras para confortar. Pero aquí está la mujer escuchando, mirando todo, y ve que ahora la prueba viene sobre Job, y ahora Job es el que está enfermo y se encuentra él derrotado, quizás humanamente hablando, sentado rasgando su piel en dolor, en agonía, y su mujer ya no puede y no aguanta y rompe el silencio, y escuche lo que ella dice en el versículo 9: y dijo la mujer: aún retienes tu integridad. Esto quiere decir que ella sabía que su esposo era un hombre íntegro, un hombre comprometido con Dios, un hombre que caminaba con Dios. Y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Lo que ella quería pedirle a su esposo es que él se saliera del molde de Dios, que él se saliera y se quejara contra el diseño de Dios, que por fin él declarara que está enojado, que él le duele, que no está contento con lo que Dios está permitiendo. Ella quería que esta prueba terminara, y ella sospechaba que mientras este hombre retenga su integridad, esta prueba va a continuar, y quiso parar el dolor, quiso detener el dolor, a decirle: mi amor, aún retienes tu fe, tu integridad a un Dios que mira lo que te está permitiendo hacer. Maldice a Dios y muérete, es decir, ya para este dolor. Y le dice Job, y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Job no la reconoció. Job sabía que no era su mujer hablando, era el dolor hablando. Y le dice: dice, como cualquier mujer fatua, a mujeres fatuas has hablado. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job declaró después en Job 23 versículo 10, por favor, Job 23 versículo 10. Dice la palabra de Dios, Job 23, un pasaje conocido sin duda por ustedes: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué tremenda manifestación de una parejita que Dios les quitó todo. Dios le quitó todo para moldearlos de su modo. Recuerdo estando en Texas, sirviendo a Dios ahí, 25, 26 años de edad, tratando de levantar un ministerio hispano, una iglesia de la nada, y tantas memorias buenas que vienen de eso. Pero una de las cosas que recuerdo más personalmente yo es que por circunstancias fuera realmente de nuestro control, las circunstancias cambiaron en la iglesia, y unas familias nos dividieron la iglesia y se encontraban ahora en la congregación inglés, y había un debate o
un conflicto sin hablar entre la iglesia de que estábamos pastoreando y el pastor americano. Llegamos con consejería a independizarnos y llegamos a comenzar una obra nosotros, y tuvimos que comenzar a trabajar independientemente, y tuve que agarrar un trabajo secular en un car dealership y tratar de agarrar dinero, y antes de que todo esto pasara habíamos comprado una casa y era nueva. Recuerdo verla, la hicieron desde abajo hasta arriba. Escogimos el diseño, donde queríamos, cuántos cuartos y el baño y todo lo demás, y cómo queríamos afuera, y miramos cada día, casi pasamos a ver esa casa cómo iba siendo edificada, sin saber que ya cuando estábamos adentro íbamos a no tener trabajo. Y comenzamos a trabajar. Recuerdo que mi esposa, ella me dijo, quizás si yo te ayudo por un tiempo, agarrar una ruta de periódicos para comenzar a tirarlas y ayudarte con algo para que entre. Estábamos cortos cada mes, pagábamos todas las cuentas y nos quedábamos a ras, ¿verdad? Comiendo puras maruchanes y cositas que mi esposa hacía con la comida y sabía rendir. Qué sabroso es la comida de un pobre, de verdad. Es la mejor comida que yo disfruto, frijolitos con tortillas, en quesadillas y huevitos estrellados en la mañana, en la tarde y en la noche. Qué sabroso comer así. Pero recuerdo pasar ese tiempo difícil. Iba a trabajar a veces y no vendía ningún carro, no hacía ningún contacto, y tenía que, eso que significaba que me pagaban el mínimo. En ese tiempo era $4.50 y no iba posible ser que yo pagara mi casa y las cuentas con $4.50 a la hora, y llegaba a la casa sintiéndome frustrado, diciendo, Señor, ayúdame, Señor, tengo que suplir la ansiedad de mi hogar, y si tengo que agarrar otro trabajo, pero entonces ¿cómo voy a cuidar de la iglesia en mi otro tiempo? Y estaba en un lugar muy difícil como un joven predicador, pero sabía que Dios estaba haciendo algo. Y recuerdo mi esposa tirando periódicos. Eran como 400 y tantos periódicos que tenía que tirar. Era 400 y tantos hogares que tenía que comenzar desde las 3, 4 de la mañana a comenzar a tirar su ruta y terminar antes de las 7, 7 y media de la mañana tirando todos los periódicos. Y muchas veces iba con ella, a veces íbamos juntos, a veces ella iba sola. Y recuerdo llegar a un punto donde estaba invierno, cayendo nieve, y no tenía para comida, y habíamos pagado la renta y teníamos nada. Los niños se durmieron con hambre. Y le dijeron los niños, mamá, tengo hambre. Y mi esposa los durmió esa noche. Y creo decirle a los niños esa noche, mira, duérmete así vas a tener más hambre en la mañana. Recuerdo dormirme, llegar a verla dormir. Luego ella salió al garaje a comenzar a preparar los periódicos. Era un sábado en la noche para el domingo en la mañana. Todos los cupones tenía que meter en la revista, en los periódicos, y estaba nevando afuera. Estaba ella con chamarra, bufanda y gorra y empacando los periódicos, mientras yo estaba en la sala sábado en la noche, como a las 10, 11 de la noche, sentado en la mesita, tratando de sacar un mensaje para el día de mañana. Había trabajado todo el día y nada hice, y toda la semana y no hice nada, y me pagaron el mínimo y no teníamos que comer, y mis hijos se habían dormido sin comer, y yo estaba con solamente eso en mi mente, y tratando leía la Biblia, y no entendía la Biblia, y la buscaba y no encontraba. Dios no me hablaba. Decía, ¿qué voy a enseñar mañana? ¿Qué voy a predicar mañana, Señor? Y estaba frustrado, estaba lastimado por dentro, porque sabía que estaba yo enojado con Dios. Recuerdo estar viendo a mi esposa en el frío, en el garaje, preparando los periódicos. Y recuerdo yo, y le digo con pena y vergüenza, recuerdo yo estar allí, y les comencé a decir, Señor, no es justo esto. Señor, no es justo esto, Señor. Yo sé que se me enseñó a trabajar, y yo siempre he trabajado duro, y sé que puedo trabajar y suplir la necesidad de mi hogar. Y aquí nos tienes en Texas, sirviendo, tratando de amar a gente, a ayudar a personas. Hemos hecho más que el bien, ganando almas, visitando, discipulando, ayudando de nuestra propia bolsa muchas veces a personas. Señor, ¿por qué nos permites pasar esto?
Y yo por dentro me estaba ardiendo el corazón, molesto con Dios. Y recuerdo cerrar la Biblia y le dije al Señor: Señor, si eso es el ministerio, entonces no quiero yo, no quiero nada, Señor. Entonces mejor usa a alguien más, porque yo necesito suplir a la necesidad de mi familia y necesito darle de comer a mis hijos, y no se van a dormir una noche más sin comer. Y cerré la Biblia y recuerdo de momento mi esposa entró del garaje y no sé si ella escuchó o no, pero entró y dijo ella: mi amor, ¿qué estás diciendo? Y me abrazó y me dijo: mi amor, no digas eso. Dios te va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios siempre es fiel, Dios todavía no ha terminado contigo. Recuerdo esas palabras: Dios todavía no ha terminado contigo, Dios es bueno. Y nos abrazamos y esa noche pasé la noche sin dormir, realmente amargado. Fui a la iglesia al día siguiente y no recuerdo qué prediqué. Creo que pude hablar alguna herejía ese día. Terminamos y rumbo a la casa, todavía sin comer. Me dijo mi esposa: ¿qué vamos a comer? Le dije: no sé, invéntate algo en la casa. Los niños obviamente se despertaron y con hambre. Habían comido lo último del cereal que teníamos, de ese cereal chafa del mentira. Ya ve que hay Coco Puffs, teníamos el Coco Roos, ¿verdad? Los niños con hambre. Y en ese momento, yendo a la casa, dije: Señor, no sé qué vas a hacer, pero creo que este fue mi último domingo. Y en ese momento recibí una llamada del pastor, de mi pastor, Pastor Parada. Andy, ¿cómo te va? Y como buen hipócrita: todo bien, pastor, aquí. Me dice: mira que la iglesia recogió una ofrenda para ustedes para la Navidad y son $500, te lo vamos a mandar, pero quería nomás dejarte saber eso. Y dije: pastor, gracias, qué tremendo. Y colgué el teléfono. Pero todavía no teníamos que comer. Estábamos contentos, pero yo estaba enojado con Dios. Continuamos a casa y llegamos a la casa, y mientras los niños se cambiaban y se alistaban y mi esposa se fue a la cocina para ver qué hacía con la comida, yo estaba en la sala pensando. Me salí afuera a atender el perro y estaba molesto. Yo pensaba: ese era mi último domingo que iba a enseñar, predicar a nuestra iglesia. Yo estaba preparado para buscar trabajo secular, 2 o 3, pero para suplir la necesidad de mi hogar. Fuimos a la iglesia esa noche y regresamos. Yo pensé que era mi último domingo. Llegamos en la mañana, me desperté a las 6:30 de la mañana, 7, para ir al trabajo, y rumbo a la iglesia, rumbo al trabajo, suena el teléfono otra vez. Y era el pastor Roy Carizales. Me dice: Andy, ¿cómo te va? Todo bien, pastor, dije yo, como buen hipócrita. Me dice: pues fíjate que el otro día que pasaste por acá, estuviste con nosotros, se nos quedó una ofrenda, parte de tu ofrenda, y queremos enviarte, pero no quiero mandarte por correo, dame una cuenta para depositártela para que lo tengas ya. Esa tarde, el domingo en la tarde, que se me olvidó contarles que cuando estábamos mi esposa preparando algo para hacer, una parejita que habíamos ganado para Cristo y los habíamos discipulado, llegan a la casa ese domingo en la tarde y tocan la puerta y los dicen: pastor, mira, estábamos en la tienda y Dios nos puso en el corazón traerles este mandado. Y abrimos la puerta y el porche estaba lleno de mandado. Y nos llenaron la cocina, el suelo de mandado, y había del cereal del bueno, del nombre, y había esto y lo otro, y comimos bien sabroso ese día, y todo esto Dios está trabajando y usando. Y me siento mal porque yo estoy enojado con Dios. Veo que Dios recibe una llamada del pastor de que nos van a dar una ofrenda. Veo que Dios nos suple comida, y el lunes del colmo, antes de llegar al trabajo, recibo otra llamada de dinero que me van a enviar ese mismo día. Y ya no pude, no aguanté, me estacioné. Le dije: Señor, perdóname. I'm so sorry, Lord. God, I failed you. Yo te fallé, Dios. I'm so sorry. Le dije: no pasé la prueba. Tú siempre tenías en mente esa llamada.
Tú siempre tenías en mente ese mandado. Tú siempre tenías en mente la otra llamada. Tú antes que este fin de semana llegara, tú ya sabías que ibas a suplir. Pero yo abrí mi corazón, abrí mi boca y me quejé y renuncié. Señor, perdóname por no confiar que tú has estado con nosotros. Siempre has estado con nosotros. Yo no sé, querida hermana, si usted algún momento ha llegado ahí, donde ha querido tirar todo. Querida hermana, que si Dios quiere, cambiar nuestro plan para manifestar su bondad, que si Dios quiere quitar nuestro todo para moldearnos de su modo. Y termino, que si Dios quiere quebrantarnos para utilizarnos. No tengo tiempo, pero quería llevarles al tema de Lea. Pobrecita Lea. No sé si hay una Lea aquí, perdónenme. Pero era la hermana más feíta. Así dice la Biblia. Y Lea, por más que ella sabe, hermana, decía ella, ahora que tengo varón, ahora me va a hacer caso mi esposo, ahora me va a recibir. Y ahora que tengo más varones, ahora de seguro, ahora le he dado 3 hijos, de seguro, ahora me va a recibir. Él siempre con su mirada en Raquel. Y ella era estéril, no le podía dar ni cacahuates. Y Lea dice otra vez, todavía por fin le he dado 6. De seguro ahora me va a hacer caso. Y por más que ella se esforzaba, y hacía todo lo que podía para satisfacer a su esposo, nunca era suficiente. Pero qué tremendos hijos Dios le dio a esa mujer. Dios tuvo que quebrantarla a ella y hacerla pasar por amargura, porque a través de ella iba a darle unos tremendos varones. Querida hermana, ¿qué si Dios quiere quebrantarle a usted para utilizarla? ¿Qué tal si Dios quiso darle a usted una vida de quebrantos para forjar hijos que Dios pudiera usar para su gloria, como usted no se puede imaginar? Uno nunca sabe. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Obra, Señor,